Filosofía de la educación. Profesora Marta Hochner. Módulo número 1. ¿Qué es la filosofía de la educación? Según Hochner, la filosofía de la educación piensa los supuestos, valores y creencias que subyacen a toda práctica educativa. Es una práctica teórica que nos lanza entonces tanto a alumnos como a docentes a ser interlocutores de esta práctica. El filosofar en situación educativa es un proceso colectivo de interpelar en sus fundamentos una realidad de referencia. Según Cohan, la filosofía de la educación es una práctica en la medida que esa actividad, señalada como filosofar, el vivir o practicar la filosofía, es lo que la constituye más propiamente. Al mismo tiempo es una práctica teórica, en tanto esa práctica está sustentada en fundamentos teóricos que legitiman ese desarrollo y que contribuyen a realizar sus funciones y finalidades. Teoría y práctica se informan, guían y transforman mutuamente. Reflexión, disciplina en construcción. En relación a esto me surge como interrogante si una de las razones por la que esta disciplina muchas veces no logra dar respuestas en cuanto a los significados de los hechos educativos es porque todavía teoría y práctica no se encuentran adecuadamente interrelacionadas y articuladas. También considero que la práctica de filosofar no es un hábito que se estimule en los contextos educativos. Creo que sería fundamental que como docentes y educadores podamos repensar nuestras prácticas para poder mejorar las mismas. Módulo número 2. El proyecto educativo de la modernidad. Según Hochner, la eficacia histórica de la escuela se debe a su capacidad de hacerse cargo de la definición moderna de educación. La modernidad construyó una forma específica de referirse al hecho educativo del que la escuela logró apropiarse y llevar al acto dicha concepción. En consecuencia, la modernidad se ancló en la escuela y la escuela se ocupó de sostener y perpetuar los ideales de la modernidad. El proyecto de la modernidad busca hacer del mundo algo calculable, previsible y controlable. En este sentido, la ilustración representa el primer intento de aplicar la razón a todos los ámbitos de la acción humana. La idea de un progreso de la humanidad hacia un estado de plenitud y felicidad constituye uno de los pilares del pensamiento occidental moderno. Reflexión. La modernidad en crisis. Tiramonti nos invita a reflexionar acerca de las condiciones y demandas que presenta la escuela, frente a la encrucijada del cambio de época. Para ello, parte de la tesis de que la escuela es una producción institucional de otro momento histórico, y que por lo tanto nació asociada a otras circunstancias sociales, políticas y culturales. Debido a que ésta surgió como una institución cuya misión era educar a las próximas generaciones a partir de la enseñanza del conocimiento científico imperante y la reproducción de los valores del Estado. En este sentido, era necesario educar a la población para que pudiese convertirse en un pueblo soberano. Para esto, la educación pública debía garantizar la igualdad de oportunidades para todos, pero al instaurar un sistema basado en la meritocracia, propio de la modernidad, terminó por marginar a los que no podían adecuarse a las condiciones del sistema. Al mismo tiempo, la autora sostiene que las instituciones educativas fueron pensadas en un modo que sigue la lógica de los libros, cuya base es la linealidad y el orden secuencial. Pero actualmente se enfrentan a cambios políticos, sociales y económicos que demandan que además de educar, también deban brindar contención y asistencia a los niños y jóvenes, ya que instituciones como la familia se han visto alteradas por las nuevas exigencias del capitalismo y el neoliberalismo. Ante estos cambios, la autora sostiene que la escuela es la institución moderna que menos cambios ha experimentado. Me pregunto si esta es la razón por la cual no logra responder a las demandas que se le reclaman. Dispositivos disciplinadores de la modernidad. Foucault sostiene que la disciplina mantiene con el cuerpo una relación analítica, es decir, que nos encontramos con una microfísica del poder, con una anatomía política del cuerpo, cuya finalidad es producir cuerpos útiles.
El objetivo de la disciplina es aumentar la fuerza económica del cuerpo al mismo tiempo que se reduce su fuerza política. Para Foucault, el poder es una forma de relación. El ejercicio de poder consiste en conducir conductas y disponer la probabilidad. El poder se ejerce sobre sujetos libres, es decir, que voluntariamente se ponen bajo este poder. En este sentido, según el autor, la escuela se convirtió en un medio de adiestramiento a partir de políticas de disciplinamiento que son ejercidas, no solo en los alumnos, sino también en todos los miembros de la escuela. La infancia escolarizada de los modernos. Cohan, parafraseando a P.H. Aries, sostiene que durante la Edad Media la infancia no existía como tal, de hecho se consideraba al niño como un adulto incompleto o adulto pequeño. A partir de que posteriormente con la modernidad surge la infancia y la familia empieza a organizarse en torno al niño, el Estado empieza a preocuparse por crear instituciones que se ocuparan de su cuidado y formación. Foucault propone que con esta surge la disciplina como una forma de modelar las actitudes de los niños que los niños debían adoptar y desarrollar. Esta disciplina es una forma de poder que se ejerce sobre la infancia. El docente tampoco queda exento de la misma, ya que se encuentra bajo el poder de los directivos y el sistema. Reflexión. ¿La escuela como mecanismo disciplinador? Ciertamente la escuela ha sido concebida históricamente como una herramienta de transmisión generacional de saberes, costumbres, modos de ser y actuar. Considero que como mecanismo de socialización secundaria es fundamental que la escuela transmita dichos saberes. Algunos fundamentales, como por ejemplo en la provincia de Salta, en el año lectivo se realizan jornadas de concientización con alumnos sobre temas como el dengue o la violencia de género. Si bien nadie podría negar la importancia de las mismas, solo la escuela es capaz de generar esta influencia en los niños, con el ideal de generar adultos responsables. La escuela nos informa y da pautas sobre cómo actuar en sociedad, disciplina nuestras conductas, algunas veces para bien, como en el ejemplo anterior, y en otros ciertamente aspira a alcanzar una normalización, una homogeneización que atenta contra la diversidad, dando lugar a procesos de marginación, exclusión y alienación. Pensar en estas ideas resulta difícil en nuestro contexto actual de pandemia, más que crisis del modelo escolar de la modernidad, tal vez deberíamos hablar del fin del mismo, porque la escuela que conocimos ya no existe. Más adelante voy a retomar este tema. Bueno, acá vemos algunos ejemplos de cómo se trabaja en las escuelas este tipo de conductas y demás. ¿Qué es la infancia? Jorge La Rosa expresa que la infancia representa lo nuevo, lo salvaje, lo otro, es decir, lo que ya sabemos pero aún no conocemos, lo que la modernidad intenta atrapar, capturar, pero que no logra explicar, ya que cada nuevo nacimiento nos enfrenta ante lo verdadero, es decir, según el autor, con una verdad que no acepta la medida de nuestro saber, con una demanda de iniciativa que no acepta la medida de nuestro poder, y con una exigencia de hospitalidad que no acepta la medida de nuestra casa. La experiencia del niño como otro es la atención a la presencia enigmática de la infancia, a esos seres extraños de los que nada se sabe y a esos seres salvajes que no entienden nuestra lengua. De este modo, La Rosa explica el enigma de la infancia y la otredad que de ella se desprende, porque es necesario comprender al niño como otro, colocarlo en el lugar de lo desconocido. Por su parte, Leukowicz nos permite pensar en la infancia como una institución que se sostiene bajo una serie de supuestos como que los niños son frágiles o inocentes. Existen dos instituciones que se ocupan de la infancia, una la escuela y la otra la familia. Pero con el tiempo, ambas fueron perdiendo su capacidad instituyente, es decir, de establecer normas, pautas y conductas en los sujetos, por lo cual nos encontramos con una diversidad de chicos que derriban los supuestos sobre los que se sostienen la escuela y la familia.
Ambos autores describen a la infancia como la novedad, lo que no puede ser capturado, lo que sabemos pero no conocemos, por lo cual, según Leucowicz, es necesario desuponer la infancia, dejar de lado los supuestos, aceptar que estamos frente a chicos, es decir, frente a un otro que debemos disponernos a conocer. En el módulo número 3, hablamos sobre breves apuntes sobre la vida contemporánea. Decidí elegir para representar este módulo una imagen de Salvador Dalí, en la que podemos observar, si bien la imagen se denomina la persistencia de la memoria, podríamos hablar de la persistencia de la modernidad y de la liquidez de la misma, ¿no? Esa modernidad de los siglos pasados, preñada de utopías, se dirigía hacia un mañana mejor. Nuestra época, desencantada, se desembaraza de las utopías, reafirma el presente, rescata fragmentos del pasado y no tiene ilusiones respecto del futuro. Eso nos decía la profesora Hockner en el año 2018. La contemporaneidad supone una época de ruptura con las premisas de la modernidad, es decir, en la manera en la que esa sociedad del disciplinamiento actualmente es cuestionada, y la forma en la que las instituciones que sostienen familia y escuela son interpeladas y cuestionadas en sus roles, que no se encuentran claramente definidos, ¿no? Adam Benn sostiene que la contemporaneidad se inscribe en el presente señalándolo sobre todo como arcaico, y solo quien percibe en lo moderno y reciente los inicios y la asignatura de lo arcaico puede ser contemporáneo. Es decir, que la contemporaneidad cuestiona lo establecido y logra reconocer como estructuras de pensamiento que surgieron en el pasado continúan presentes y ciegan la mirada ante el surgimiento de nuevas subjetividades. En este sentido, Fisher reflexiona acerca de cómo el capitalismo y la sobreexplotación del lenguaje audiovisual influyen en que cada vez más jóvenes tengan dificultades de comprensión lectora, debido a que el mundo actual favorece el intercambio, mediante el lenguaje icónico más que el letrado. Todos estos cambios son propios de una nueva época que se reconoce a sí misma en ruptura con el pasado. Modernidad líquida. Bauman sostiene que la modernidad líquida se caracteriza por la dificultad de las instituciones sociales de conservar su forma. Estas son percibidas como transitorias, carentes de sentido y sustento suficiente para brindar respuestas y certezas ante los nuevos interrogantes. Este es el caso de los estados nacionales que pierden su poder frente a la globalización, lo cual dificulta su efectividad para resolver las problemáticas que presentan las sociedades. El autor sostiene que el poder es global, pero la política es local, lo cual limita la capacidad de los estados para ser soberanos y tomar sus propias decisiones. Como consecuencia de este proceso de desestabilización estatal, la economía influenciada por las corrientes neoliberales se liberó de sus ataduras éticas y morales, para seguir solamente las reglas del mercado, lo cual influyó en el sistema educativo, que empezó a plantearse la necesidad de formar individuos productivos, en un mercado que exige preparación y formación continua, aunque bajo los principios de la modernidad líquida, acceder a un título no te garantiza acceder a un trabajo y mucho menos permanecer en el mismo. Reflexión. Tiempos de cambio, tiempos de crisis, tiempos de oportunidad. Antes la educación se planteaba el interrogante sobre qué enseñar en un contexto tan cambiante y al mismo tiempo cómo incluir a todos en un sistema educativo que muchas veces no solo debía cumplir el rol de educar, sino también de asistir a una población que no podía acceder a los sistemas de salud, a una alimentación balanceada, a una educación básica en hábitos y valores, debido a que instituciones como la familia se veían imposibilitada de cumplir con sus funciones sociales. Frente al actual contexto nos planteamos cómo continuar, cómo hacer para que nuestros niños vuelvan a clases, qué enseñar y cómo hacerlo, cuando el clásico pizarrón ha sido de un día para otro reemplazado totalmente por una pantalla.
nos vimos obligados a abandonar nuestros tradicionales modos de enseñar y reinventarnos ante la adversidad. Sin embargo, como hombres contemporáneos, tal vez estábamos más preparados. La liquidez de nuestros tiempos nos enseñó que no existen las certezas, pero ciertamente jamás pudimos pensar, prever, anticipar los cambios que deberíamos enfrentar. Estamos frente a cambios, a tiempos de cambio, tiempos de crisis, pero también de oportunidad, para esta vez tal vez ser mejores. Acá se puede observar tal vez un deseo de la modernidad, o sea, que aspira digamos, a mejorar, a las utopías. Me pregunto, ¿cómo será la escuela del después? ¿Será una escuela más inclusiva, capaz de adaptarse a los cambios a los que fue arrojada, despojada de toda certeza? Las sociedades de control. En la actualidad, las instituciones modernas que componían la sociedad disciplinaria se encuentran bajo un cuestionamiento constante, debido a que las mismas han perdido su capacidad instituyente. Frente a estas surgen las denominadas sociedades de control, que mediante herramientas como el marketing ejercen poder sobre las masas. Deleuze sostiene que el hombre actual no se encuentra encerrado, sino endeudado, ya que en las sociedades modernas el hombre era disciplinado por distintas instituciones. En cambio, en las sociedades actuales su accionar se encuentra influenciado por el capitalismo y el consumismo. Otra de las características de las sociedades de control es que reemplazan o modifican algunas instituciones, como por ejemplo el examen es reemplazado por la formación continua, la fábrica por la empresa y las cárceles por el encierro domiciliario. El autor también explica que surgen nuevas maneras de identificación como el usuario y la contraseña, lo cual me lleva a reflexionar que esto también constituye un ejemplo de la denominada modernidad líquida de Bauman, en la que los sólidos como el DNI en papel no son la única manera de identificar a un individuo. Módulo número 4. Pensar las prácticas educativas ante el vacilamiento de los grandes instituidos. El maestro ignorante. Para Rancière, un maestro ignorante es un maestro que no transmite su saber y que tampoco es el guía que conduce al alumno por el camino. Se puede enseñar lo que se ignora si se emancipa al alumno, es decir, si se le obliga a usar su propia inteligencia. Estas palabras enmarcan la crítica del autor a la figura del maestro explicador, que utiliza la explicación como un medio de producción para generar sujetos que requieren que se les enseñe. Aquello que no pueden aprender por sí mismos, como dice el autor, lanza el velo de la ignorancia que luego se encargará de levantar. El autor toma el ejemplo del profesor Jacotot, que se dio cuenta que sus alumnos habían podido aprender francés a pesar de que él no les había enseñado. Él les hablaba en francés y pensaba que sus alumnos no entendían, y luego se dio cuenta que sus alumnos por sí mismos habían hecho el esfuerzo para poder entender los contenidos que él enseñaba. El esfuerzo, digamos, de aprender su idioma, ¿no? Jacotot, que frente a su ignorancia encuentra un nuevo método de enseñanza, en la que el maestro no debe someterse a ningún orden jerárquico, debiendo asumirse como un interrogador permanente, como un maestro emancipador. En su búsqueda por transmitir sus conocimientos y el hallazgo de la cosa en común, descubrió que el maestro emancipador es aquel que se abre, atestigua, da testimonio, incentiva la búsqueda y el planteamiento de nuevas preguntas. El que enseña a usar la inteligencia para que el aprendizaje se convierta en autoaprendizaje. Reflexión. Si bien considero que la dificultad aquí no es solo del maestro que recurre a la explicación como única estrategia, sino también del alumno que no busca respuestas por sí mismo, lo cual me lleva a reflexionar que actualmente muchos docentes intentan transmitir conocimientos a alumnos que no logran acceder a los mismos, por más que repita la explicación.
Me pregunto si esto se debe a que los alumnos no están dispuestos a alienarse a la enseñanza del docente o si realmente no hay un objeto de interés común que les permita interactuar con nuevos conocimientos. El autor sostiene que es necesario que podamos reconocernos como maestros ignorantes y brindar espacios en la clase para el autodescubrimiento y el surgimiento de nuevos cuestionamientos. Creo que los contenidos curriculares actuales lamentablemente no permiten que el alumno logre cuestionarse sobre sí mismo y los contenidos que aprende, debido a que todavía seguimos bajo un sistema educacional lineal en el que el docente es el dueño del saber que el alumno debe aprender. Vínculo educativo. Correa sostiene que los vínculos humanos atan, así sea por un instante, y dejan huella. Tal como dice la autora, toda relación implica un vínculo con otro, que cuenta con los siguientes elementos: agente, sujeto y discurso. Las relaciones que se establecen entre estos se enmarcan en un proceso transferencial en los que tanto el sujeto como el agente son provistos de componentes ideales. En el caso de un vínculo educativo, en el que el sujeto puede considerar que el agente es el dueño de un supuesto saber que él desea obtener, estamos frente a un discurso histérico, según el autor. Pero el vínculo educativo también puede establecerse de manera diferente según cómo el agente se posicione frente al sujeto. Por ejemplo, cuando el profesor se posiciona como amo del alumno y solo para obtener de este objetos para su propio disfrute, también el docente podría utilizar un discurso universitario recurriendo a autores para imponer su saber en el otro, y por último podría recurrir al discurso analista en el que el profesor rechaza su lugar de saber y le otorga ese rol al alumno. Si bien el vínculo educativo puede adoptar alguna de estas modalidades, también suele suceder que el alumno rechace participar de esta relación vincular, tal vez porque no quiere quedar preso en una relación de amo y esclavo, lo cual puede provocar que el sujeto abandone tempranamente el vínculo. En este sentido me pregunto, si no sería adecuado analizar el fracaso escolar como un fracaso vincular entre el sujeto y el agente, donde los componentes transferenciales de este vínculo terminan por forzar al alumno a elegir abandonar antes que apropiarse de su propio saber. Sin embargo, estas tampoco son variables que alumnos y profesores puedan predeterminar al establecer una relación vincular. Creo que por esto Freud consideraba a la educación como una de las profesiones imposibles, porque uno nunca sabe qué dimensiones, características y productos se obtendrán como resultado del acto educativo. Conclusión. Para esta última parte decidí tomar una imagen de una de las pinturas de Antonio Berni sobre Juanito Laguna, aprendiendo a leer. Juanito Laguna es uno de los personajes que él suele utilizar de forma recurrente en sus obras para, de alguna manera, manifestar la forma de vida de este niño que es tan humilde y que de hecho en alguna de sus obras los representa en medio de un basural, y de hecho le dice que es como Juanito Laguna el ciruja. Bien. Quisiera retomar la primera reflexión que nos compartía la profesora Hockner al iniciar la cátedra. La filosofía de la educación dialoga con lo real e interpela lo real, las realidades sangrantes de las situaciones educativas concretas. Demandan un pensar que habilite el encuentro entre la teoría y la práctica. Se trata entonces de que aquellos que teorizan sobre educación realicen alguna práctica y de que aquellos que practican la educación pongan a operar un pensamiento que habilite un pensar teorizante. De modo tal que la realidad sangrante no nos desangre en la práctica dejándonos al borde de la inanición, sin posibilidad alguna de reflexionar y de producir algo distinto con eso que se presenta. De este modo, la profesora nos invitaba al encuentro con la cátedra
Durante la cursada y aún ahora, 2 años después, siguen resonando en mi mente las denominadas realidades sangrantes de las situaciones educativas. En mi experiencia, recuerdo 2 veces haber sentido en carne propia las mismas. La primera hace más de una década, cuando era practicante en mi profesión, y la segunda durante el transcurso de la actual pandemia. En la primera pude observar una difícil situación en la que entendí que muchos de mis alumnos iban a clases con hambre. Y en la segunda, al ver las escuelas cerradas. Tantos niños privados de la experiencia de aprender con otros frente al riesgo latente de contagiarse o contagiar a otros. Me pregunto, ¿cuántos alumnos podrán aprender al haber sido emancipados por obligación? ¿Será posible o probable que puedan aprender como lo hicieron los alumnos de Yacotot? Ciertamente los docentes nos vimos obligados a asumirnos como maestros ignorantes. La realidad y las nuevas demandas nos superaron, pero hicimos todo lo posible por adaptarnos y seguir acompañando a nuestros alumnos desde la virtualidad, una nueva experiencia. Todo lo que sabíamos y conocíamos adoptó su forma más líquida y se escapó de nuestras manos. Fuimos despojados de todo lo que conocíamos, pero la escuela sigue allí, latente, esperando su regreso. Si antes las demandas eran muchas, ahora seguramente serán aún más. Deberemos reconstruir el vínculo con nuestros alumnos. Estoy segura de que este nuevo encuentro nos mostrará nuevos rostros de la educación, nuevas realidades sangrantes, tal vez. Pero también contaremos con nuevas herramientas. Quizás la virtualidad llegó para quedarse. Finalmente, puedo decir que la filosofía de la educación nos permitió en estos tiempos repensar nuestras prácticas, interpelarnos en el porqué y cómo de las experiencias, vislumbrar nuevos caminos y empezar de nuevo tratando de mejorar lo que somos y seremos. Bien, de esta manera doy por finalizada esta breve presentación.